Me confirman si se ve a lo que en sí es el mayor manejo que tenemos nosotros dentro de nuestra carrera. Ya cuando nuestros pacientes llegan con un proceso doloroso, es lo más común que nosotros podamos ver. Es muy difícil no es tan común que un paciente llegue con un proceso infeccioso agudo. A lo que me refiero es que tenga un absceso reciente, con fiebre, con malestar. Es un poquito raro encontrar ese tipo de pacientes, ya que ese paciente previo a esa molestia tuvo dolor, ¿no? Y ya se automedicó o ya fue a un primer dentista y le recetó algo, entonces ya hay una manipulación farmacológica dentro de ese paciente, ¿no? Pero lo que normalmente vemos nosotros sí son procesos agudos de dolor. Por ende, en esta semana nos toca tocar el punto de farmacología para el dolor. Vamos a hablar de dos grandes grupos de fármacos. Uno son los opiáceos y otros son los AINES. ¿Ya? Esta clase es muy bonita porque es una clase que sí lo vamos a ver a diario. Hasta solamente por decir, de repente alguien de ustedes sufre de migraña o en la casa alguien tiene un accidente, se doble el dedo o algo, todo eso habla la farmacología del dolor, no centrado solamente en el tema de la odontología. ¿Ya? A ver un ratito, por favor. Ya, entonces, bueno, nuevamente, ¿no? La clase es farmacología para el dolor, opiáceos y AINES. Entonces, ya nosotros hace unas 2 semanas atrás, si recuerdan, hablamos de un proceso inflamatorio, ¿no es cierto? ¿Se recuerda? ¿Recuerdan eso, chicos? Chicos, a ver, no avanzamos si no me dan alguna respuesta. ¿Recuerdan que hablamos de proceso inflamatorio? A ver, vamos a preguntar. A ver, Karen. Karen, ¿estás en clase? Sí, doctor, aquí estoy. A ver, cuando hablamos del proceso inflamatorio, muy al margen de todos los cambios vasculares y toda la fisiopatología del proceso, hablamos de unos signos cardinales del proceso inflamatorio, ¿te acuerdas? ¿Cuáles eran? Doctor, ¿me podría repetir, por favor? Cuando hablamos de un proceso inflamatorio, hace 2 semanas atrás, hablamos que ese proceso inflamatorio tenía signos cardinales, o sea, signos específicos del proceso inflamatorio. ¿Recuerdas cuáles son? La hinchazón, el enrojecimiento, doctor. Bueno, son dos. Yesenia, a ver tú, te levantaste la mano. Dolor, rubor, hinchazón. Bueno, ahí son 3. Pero en orden, ¿quién me lo dice en orden? A ver. Hinchazón, enrojecimiento y dolor. Nadie se acuerda, ¿no? Chicos, escucha que si eso pregunto en el examen, mueren, ¿ah? Miren, ya nosotros habíamos hablado del proceso inflamatorio que cambia el sentido de las células dentro de los vasos, hay una vasodilatación inicial, hay formación de un exudado. Entonces, miren, primero es el calor. Cuando hay un golpe, primero en la zona afectada, hay un alza en la temperatura de la zona. ¿Por qué? Porque hay más flujo sanguíneo y porque hay una vasodilatación en ese instante, ¿no es cierto? Entonces, por eso hace que haya una alza de temperatura en la zona. Algunos de ustedes, más los chicos, por decir,
cuando van a jugar pelota, un codazo, un puñete, un pelotazo, cuando les llega, por decir en la cara, si alguien le pasó alguna vez, primero sienten que quema, ¿no es cierto? Que sube la temperatura de la zona. Por ende, después hay un rubor, que es la coloración roja de la piel. ¿Ya? Luego de eso se inflama, se hincha, como dijeron ustedes. Y después el cuarto signo del cardinal de un proceso inflamatorio es el dolor. De acuerdo a la lesión que ustedes se les haya presentado, por decir, se doblan la muñeca, se golpean la cabeza de repente en la casa, no sé, por algo, ¿no? De un accidente que puedan tener, o los que tienen pequeñitos, un cabezazo con su carrito, un puñete jugando, no lo sé. No les duele en el instante del accidente que tienen, ¿no? Si no pasan estos cambios de temperatura, de color, se inflama y recién empieza el dolor. Ya el último signo cardinal de un proceso inflamatorio es la pérdida de la función. De acuerdo al tipo de accidente que pueden haber tenido, puede haber inmovilización de la zona, fractura de la zona, ¿no? Entonces, el cuarto signo cardinal es el dolor, ¿no? Entonces, este dolor se presenta como un estímulo intenso o nocivo. Es un estímulo, es una reacción. Como dice la presentación, es una respuesta fisiológica, ¿no? Es una respuesta de nuestro cuerpo sobre un daño que se le puede haber hecho. Los daños pueden ser, como ya sabemos nosotros, pueden ser traumáticos por una intervención quirúrgica o por un proceso inflamatorio. Entonces, cuando hay esta respuesta al dolor, a nosotros nos ayuda a prevenir que esta lesión se pueda agravar más. ¿En qué sentido? Si tú, por decir, si ponte, tú te doblas la muñeca, ¿no? Y no hubiera dolor, y tú de repente te has fisurado una parte del hueso de las falanges de los dedos, por decirlo. Si no existiera el dolor, nosotros seguiríamos haciendo nuestras cosas, nuestras actividades. Y ese proceso se volvería tan crónico que en algún momento sería incapacitante. Entonces el dolor ayuda a que tú, por decir, te doblas la mano derecha y ya no vas a poder hacer mayor función. Vas a tratar de inmovilizarla. De acuerdo a eso, se ayuda a prevenir que eso empeore más. ¿Ya? Ahora, los procesos inflamatorios pueden llegar a ser incapacitantes también. Ahora, para este tipo de dolor puede haber un tratamiento farmacológico, como dice acá, con analgésicos. Pueden ser antiinflamatorios no esteroideos, como los AINES, o si no, los opiáceos, que son medicamentos de acción central. Son fármacos de acción central. Trabajan estrictamente en el sistema nervioso central. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es el tratamiento del dolor? ¿Cómo es el tratamiento del dolor? Primero puede haber mecanismos concretos para esto. Quiere decir, si te doblas el tobillo, lo primero que es, reposas, inmovilizas, hielo, ¿no? Para la inflamación, y esperas que fisiológicamente eso se pueda controlar, ¿no? Pero si hubiera un síndrome doloroso, cuando hablamos de síndrome, ¿qué es un síndrome? ¿Quién me define qué es un síndrome? Ya creo que lo hemos hablado hace unos días. Dime, no puedo ver quién levantó la mano. Santa Cruz, profesor. Dime, Nelira, ¿qué es un síndrome? El síndrome es es algo que le falta a una persona, profesor. Hay diferentes tipos de síndrome. No me acuerdo el otro, ¿cómo se llama? A ver, Karen. Conjuntos de signos y síntomas sería, profesor. Yesenia, perfecto. Karen, ¿tú? ¿Lo mismo? ¿La misma idea? Es el conjunto de signos y síntomas que determinan o que son específicos en un proceso o en una patología. No por decir. Yo ahorita tengo un problema, por decir, ya les comento, en el nervio ciático. Tengo un síndrome,
ya un síndrome doloroso, un síndrome de una radiculopatía se llama. Entonces, yo no solamente siento dolor, siento adormecimiento, siento dolor y en algunos momentos es incapacitante. Entonces, eso al tener varias sintomatologías es considerado un síndrome doloroso. O en otras palabras, a veces también cuando está comprometido un nervio, se le denomina una neuralgia, un dolor específico del nervio. Entonces, un síndrome es el conjunto de síntomas y signos que caracterizan a un proceso patológico. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos de síndrome doloroso, como está acá, hablamos de que dentro de nuestra boca, por decir, tenemos muchas patologías que son considerados síndromes dolorosos, ¿no? Por decir, una pulpitis aguda puede ser considerado un síndrome doloroso. ¿Por qué? Tiene un dolor espontáneo, no te deja morder, puede provocar malestar, puede provocar fiebre, si hay un proceso infeccioso en sí. Entonces tiene varios mecanismos de acción. Puede ser que haya una fractura, contaminación bacteriana, entonces puede ser considerado un síndrome. Por estos mecanismos concretos por los cuales nosotros controlamos el dolor y vemos y determinamos qué son los mecanismos por los cuales se está produciendo, nosotros tenemos que tratar a nuestro paciente con una polimedicación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ver la forma de controlar tanto un proceso infeccioso como un proceso inflamatorio. Entonces, eso se denomina polimedicación. Cuando viene una pulpitis aguda, nosotros no podemos decir toma ibuprofeno y se va. No, tenemos que ver si es una pulpitis cerrada, si es una pulpitis abierta, si haya un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, o si vemos que es por caries netamente, por decir, lo que podemos hacer es medicar ya un antibiótico. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción del proceso, de la enfermedad, es una lesión bacteriana, como la caries. Podemos ya dar un antibiótico, dar un antiinflamatorio y poder combinarlo con un analgésico. Entonces no es tan simple, ¿no? El dolor no pasa por pasar, sino por decir, en mi caso, yo no tendría este dolor, me tomaría un ibuprofeno y esta molestia pasaría, ¿no? Pero no es tanto así. Ahora, el dolor se puede caracterizar por ser un dolor agudo, por lesiones que producen inflamación, ¿ya ven? Y los opiáceos y AINES de efecto rápido son los más recomendados. Ahora, cuando el dolor es crónico, mayor a 6 meses, o sea, el paciente tiene una caries dental mayor a 6 meses, cuando ya tuvo episodios dolorosos, cuando ya tuvo episodios infecciosos, donde la medicación no ha sido cumplida estrictamente, ¿no? Se le decía tanto vas a tomar en tanto tiempo, en tantos días, pues el paciente tomaba un día y como le pasaba, eso se cortaba la medicación y listo. Volvía a pasar después de 2-3 meses, volvía a hacer lo mismo. Entonces no hay una base fisiopatológica clara, ¿ya? Cuando es un dolor crónico. ¿A qué se refiere fisiopatológica? O sea, sin base fisiopatológica clara. O sea, ya no sabemos cuál es el comportamiento estricto de la patología, ¿no? Ya no sabemos si ahí hay bacterias resistentes, ¿no? Si ya está comprometido otras partes de la boca, en este caso de repente el huesito, el ligamento periodontal ya está más degenerado, si hay presencia de sarro también de repente complica más el tema. Entonces el tratamiento va a ser complejo, ¿no? Tanto el tratamiento farmacológico como el tratamiento del procedimiento que vamos a realizar en el paciente. Entonces, y también está dentro de esta clasificación el dolor neuropático, donde hay una lesión nerviosa en sí. Por decir, en mi caso, yo tengo líquido inflamatorio a causa, ojo chicos, a causa de una mala aplicación de nutrición. Ya lo tuve hace meses y me tuvo ahora, ¿no? Entonces es una lesión nerviosa. Aquí, por decir, cuando es un dolor neuropático ya no puede haber, los opiáceos y AINES no tienen un buen efecto. Yo se los digo por experiencia propia. Tomo algunos medicamentos y no me ayudan en nada. Yo tengo que esperar nomás que esta lesión
empiece a bajar, que se reabsorba y con terapia física y con otras cosas, ¿no? O sea, el tratamiento pasa a ser más complejo. Responden bien los bloqueadores, los fármacos bloqueadores de los canales de sodio, como la carbamazepina o la oxacarbamazepina, que esos estrictamente van a trabajar anulando el impulso nervioso. Ya lo vamos a ver más adelante. Las neuronas, ustedes, bueno, a ver, les vamos a hacer una pregunta. ¿Ya? ¿Qué parte de las neuronas son las que se encargan de la transmisión del impulso? ¿Toda la neurona o solamente hay algunas específicas que se encargan de unirse neurona por neurona para que pase el impulso? ¿Cómo se llama? Las dendritas, ¿verdad? Las dendritas, los axones. Las dendritas y los axones. Son los bracitos, ¿no? Esos bracitos que tienen las neuronas que se conectan unos a otros. Los canales de sodio están en esa unión. Imagínense que esta rayita de aquí es un axón, una dendrita. Aquí también. El canal de sodio es este espacio vacío. Es un canal de líquido que ayuda al impulso nervioso. Este tipo de medicamentos bloquean esto. Entonces el impulso se corta. Entonces eso ayuda un poco a la mejora sintomatológica, ¿no? Del paciente, ¿no? De manejar un poco el dolor, ¿no? Entonces, ya sabemos qué tipos de dolor, cómo progresa, qué hacer, qué es un síndrome doloroso. Entonces vamos a empezar a hablar uno por uno, qué es lo que nos corresponde. Primero son los fármacos opiáceos, ¿ya? Estos opiáceos son los fármacos que son agonistas de los receptores opioides. Estos receptores opioides van a constituir la principal clase farmacológica utilizada en el dolor agudo, moderado y grave. O sea, estos receptores opioides se encuentran estrictamente a nivel neuronal, a nivel del sistema nervioso central. También son conocidos como los receptores opiáceos Mu. Entonces, estos medicamentos no van a trabajar a nivel periférico, o sea, no van a trabajar a nivel por decir, de las terminaciones nerviosas de nuestros pulpejos de los dedos, o de repente a nivel de las terminaciones nerviosas que puede haber dentro de una pieza dental, ¿no? No, estos trabajan a nivel central, a nivel del cerebro, el tronco encefálico, la médula espinal y la terminación periféricas aferentes, ¿no? Entonces estos medicamentos trabajan a nivel central, son fármacos o analgésicos de acción central, como cuáles. La más conocida, creo que todos habremos escuchado en algún momento, de la morfina, ¿no? A los que les gusta ver películas de guerra o de detective, lo que fuera. ¿Qué es lo que pasa en las guerras? Un balazo, una fractura o algo, los soldados tienen su morfina de aplicación intramuscular, ¿no es cierto? ¿Eso lo llegaron a ver en algún momento? Sí, en pacientes con cáncer también. Exactamente, los pacientes que son oncológicos tienen que usar este tipo de medicamentos, ¿no? Porque es la única forma de que pueda controlar su molestia, ¿ya? Es un agonista natural, agonista que quiere decir que deprime la sensación dolorosa, el impulso nervioso, ¿no? Ya otros agonistas sintéticos y semisintéticos poseen acciones farmacocinéticas que pueden resultar de utilidad política. ¿En qué caso se utiliza? En dolores crónicos, dolores neoplásicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que esto va a tener ciertas contraindicaciones. A nivel cardiovascular, disminuye el tono simpático causando hipotensión ortostática, ¿ya? La liberación de histamina, que eso ocasiona una vasodilatación, aumenta la hipotensión arterial, produce bradicardia. ¿Qué es bradicardia? ¿Qué entiende por bradicardia? ¿Cómo? No te escucho bien. Latidos lentos del corazón. Disminución de la frecuencia cardíaca, así se denomina. Disminución de la frecuencia. Taquicardia es al revés, no es aumento de la frecuencia cardíaca. Este medicamento, por decir, puede provocar eso.
Si tu paciente ya tiene hipotensión, lo puedes bajar más y nos podemos complicar. A nivel respiratorio son frecuentes, disminuye la respuesta al dióxido de carbono produciendo apnea. Chicos, ¿qué entienden por apnea? ¿Y qué entienden por disnea? ¿Es lo mismo? No, profesor. En orden, en orden. Creo que A ver, en orden, en orden. A ver, una por una. ¿Qué es el apnea? Mochote. ¿Sueño? Es una pausa en donde puede respirar. 1:33. Es un trastorno del sueño. Bueno, Sueño. ahora es ni Es cocina. un trastorno del sueño que a veces Ahora es es ni muy, comida. muy complicado y delicado de ver, ojo, en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repentinamente. O sea, es como si tuviera un paro respiratorio el paciente en un momento del sueño y que después pueda volver a hacer su frecuencia respiratoria. Eso puede ocasionar ciertas complicaciones, ¿no? Pero la disnea es la disminución de la dificultad, mejor dicho, para respirar. Puede tener causas que pueden ser, por decir, pacientes con fibrosis pulmonar, ¿no? O por decir, cuando nosotros, por decir, mire, hay que ser sinceros, en toda la pandemia, 2 años no habremos jugado fútbol, ¿no es cierto, chicos? ¿O me equivoco? Sí, profesor. 2 años. Cuando has vuelto a jugar pelota, antes que Miyashiro nos malogre las pichangas, cuando has vuelto a jugar, ¿qué pasa cuando empiezas a correr? agitado. Te agitas, Falta aire, doctor. te falta el aire, la frecuencia respiratoria baja, entonces eso es disnea, ¿no? Es que puede tener una causa subyacente. O sea, cardiovascularmente nosotros no estamos aptos para volver a hacer ejercicio físico, por decirlo. Entonces tú corres 2, 3 vueltas, te das, no puedes respirar. Sientes que no puedes respirar. Eso es la disnea. No tiene que ver con el sueño, ¿no? Esa es la diferencia entre ellos. Ahora, Doctor, dime. una consulta, ya que está hablando un poco de estos trastornos y la frecuencia cardíaca, también un poco de respiración. O sea, es una duda, claro que no va mucho al tema, pero es una preguntita de parte mía. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, estoy yo tranquilo, bueno, es lo que me sucede, ya por tercera vez, estás tranquilo y de la nada te duele el pecho tremendamente, que no puedes respirar y llega ese dolor, va avanzando hasta la mandíbula y luego retorna hacia el pecho y te da una desesperación tremenda, ¿verdad? ¿No baja el brazo? O sea, no. O sea, no todo el brazo, sino No todo el brazo, pero parte del hombro, ¿no? Los huesos, más que nada. Eso está asociado a una angina de pecho. La angina de pecho es una alteración cardiovascular, o sea, puede ser considerada como un preinfarto. Tienes que tener cuidado en eso, ¿ya? O sea, la angina de pecho es el aumento o la disminución, por decir, de la presión, por ende falta la respiración y eso dura pues unos 10, 15 minutos hasta que te cortas. Sí, más o menos, así es, pero es desesperante, ¿no? Claro. A veces pues, el aire se te va y no sabes qué hacer. Claro. Pero sí, o sea, ya es la tercera vez, anoche tuve eso y me dio mucho miedo ya, porque O sea, a veces no hay también nadie, está ¿no? ocasionado por una disminución, por decir, de la irrigación sanguínea al corazón. Puede ser o está considerado también dentro de una enfermedad arterial. Lo que deberías hacer, por decir, es ir al médico y decirle esta situación y te pueda hacer un EKG, por decir, ¿no? Y te pueda como que orientar un poco en algún tipo de medicación, ¿no? Porque eso puede progresar rápidamente hasta una falla cardíaca. No hay mucho bombeo de sangre, entonces ahí nomás, ¿qué pasa? Puede ser, ¿no? En un caso extremo que te pueda dar un paro. Hay que tener cuidado con eso. Siempre contrólate. Ves, como dice Jennifer, ¿no? Es mejor una EKG, ¿no? un ecocardiograma para ver. También puede ser un soplo, ¿no? Un soplo en alguna parte de los movimientos del ritmo cardiovascular, o sea, del bombeo de sangre, ¿no? De los movimientos del corazón. Puede ser también que hay algo, ¿no? Entonces, a ver, ¿tú qué edad tienes?
Ahorita 44, doctor. Ya, pues entonces estás entrando tú un poquito a la etapa en la que hay que tener mucho cuidado a nivel cardiovascular. Entonces sería bueno que vayas al cardiólogo, te vean esa situación, porque mira, esa situación compensada, o sea, relacionada con una falla respiratoria también de repente, ¿no? Puede complicarse. Es un EKG para que vean cómo está el movimiento del corazón. De repente ahí encuentran alguna anomalía y al toque te medican. Pues. O sea, una enfermedad arterial puede ser una esclerosis arterial, o de repente puede ser también el caso de una trombosis, si eres propenso a eso, ¿no? Es un examen de laboratorio y vamos a ver la hemoglobina también. Si están elevadas, ya pues tienes que hacerte ver, porque esa situación, como tú dices, pasa de un momento a otro. Y lo peor de todo es que pasa cuando estás solo, ¿no es cierto? Es cierto, doctor. Ya, si pasa eso, ¿y qué hacemos? Mejor tienes que hacerte checar eso. Ya, doctor, muchas gracias. Ya, entonces, listo. A nivel respiratorio, ¿no? Ahora, a nivel digestivo, actúa sobre los receptores vulvares y el tubo digestivo, produciendo náuseas, vómitos y estreñimiento. Lo que normalmente ocasiona cualquier tipo de medicación. ¿No? ¿Ya por qué? Ya lo hemos visto en farmacocinética. Porque hay un trabajo hepático, porque hay un trabajo de absorción digestiva. Entonces, ese cambio en la fisiología digestiva puede ocasionar de mayor o mayor grado un problema digestivo, ¿no? Como las náuseas. Por decir, ahora yo estoy tomando unos medicamentos que sí, pues, ¿no? Que complican mucho el tema de las náuseas, del malestar general y todo. Entonces, ahora sí recién lo siento, ¿no? Porque estos medicamentos que no me ocasionaban mucho. ¿Qué cosa? A nivel genitourinario hay tener 2:30, retención de orina, y a nivel del 12. sistema nervioso hay sedación, Hoy 10 virtuales, dile, el profesor está haciendo virtuales. euforia, miotonia. La utilización excesiva produce hiperalgesia paradójica. Quiere decir que tanto actúa a nivel central, este medicamento produce dependencia por las acciones que tiene, por la acción que tiene este medicamento a nivel central. ¿Ya? Cuando hablamos de hiperalgesia paradójica, estamos hablando de que el paciente siente que si no usa este medicamento, no le va a hacer efecto otros, ¿no? O es como un tipo de dependencia, ¿no? Un síndrome de abstinencia. El paciente tanto consume estos medicamentos como el tramal, por decir que está de venta libre vía oral, que después ya no siente que los demás medicamentos puedan hacerle lo mismo. Cuando tú quieres quitarle esta medicación, es muy complicado en esos pacientes, más en los pacientes adultos. ¿Ya? Ahora, a ver, aquí pasa. Tolerancia o dependencia en el uso de opioides. Por decir, estos opioides ocasionan tolerancia, que exige aumentar la dosis o la frecuencia de administración para mantener los efectos. Miren, cuando nosotros hablamos de antibióticos, nosotros hablamos que cuando hay una medicación mal llevada, ¿qué pasaba con las bacterias? ¿Qué se volvían? Resistentes. Se volvían resistentes, ¿no es cierto? Implica que ahí también había un cambio de medicación o un cambio en la dosis. ¿Es así? Ahora, cuando hablamos de analgésicos no podemos hablar de resistencia. ¿Por qué? Porque no hay un agente externo involucrado en este tema. Lo que sí hablamos es tolerancia. Si el paciente tolera ya el medicamento, necesitamos aumentar las dosis. Y eso no solamente pasa en los opiáceos, pasa también en los AINES. ¿Ya? Entonces quiere decir que mientras más se usa, más dosis se tiene que poner. Mientras más dosis hay mayores efectos, ¿ya? Los efectos adversos. Los mecanismos moleculares siguen sin estar claros, o sea, no se entiende todavía por qué pasa esta situación. No es un poco de repente por respuesta del sistema nervioso central, hay alteración. Por eso es que los adultos mayores, que son generalmente los que
los que son tratados con este tipo de medicamentos, o como dijo Jennifer, los pacientes oncológicos, ella de repente nos pueda dar alguna información. ¿Qué pasa con estos pacientes, Jennifer, oncológicos que usan en la vía de acción, analgésicos de acción central? ¿Cómo cambia el tema psicológico con ellos? Jennifer, ¿estás? Yo les voy mencionando. Cuando estos pacientes ya toman este tipo de medicamentos, les causa tanta dependencia que es muy difícil trabajar con ellos después de que pase su patología, ¿no? Entonces ha trabajado tanto a nivel del sistema nervioso central que se vuelven ansiosos. Hay problemas de ansiedad muy marcados porque se vuelven dependientes de este tipo de medicamentos. O sea, le duele la cabeza y ya quieren el mismo medicamento. Ya, como dice aquí, su uso continuado o continuo puede desencadenar dependencia física, ¿ya? De tal manera que cuando tú suprimes bruscamente este medicamento, puede provocar un síndrome de abstinencia característico, ¿no? Hay pacientes que hasta llegan a atentar con su propia vida porque necesitan ese medicamento como tal, ¿ya? Ahora, en tratamientos crónicos va a constituir un problema clínico porque justamente por este tema de la dependencia, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de estrategias que se están tratando de implantar para disminuir el potencial adictivo de estos fármacos. Entonces, por decir, ¿no? El tramal solo sí causa un poquito de dependencia por la acción tan fuerte que tiene, pero baja un poco la dosis y nosotros trabajamos con un medicamento que se llama Salviar, que es tramadol más paracetamol. Al tener ya una doble acción o un componente más, baja un poco el porcentaje de tramadol que pueda tener el uso del paciente y pues se maneja mejor de eso, pero claro está con dolores que lo ameriten. No vamos a recetar, el doctor nos dijo que es bueno para el dolor, un ejemplo, ¿no? Pero y para un dolor de muela le estás dando, ¿no? Y eso no puede ser tan así, ¿ya? Se tiene que manejar. Dime, ¿quién levantó la mano? Profesor, disculpe, soy Jennifer, se fue mi internet, ya no podía. No, Jennifer, lo que te decía, ¿Va a salir, papá? como tú trabajas en ¿Va a salir? también, era mencionar a los chicos cómo es el manejo psicológico de estos pacientitos que se les administra, por decir, morfina o codeína o tramal de forma muy continua. ¿Qué pasa con ellos? Se vuelven adictos o dependientes a estos medicamentos. ¿Hay trastornos de ansiedad después o no? Claro, en caso de tramal, hay pacientes que incluso refieren que tramal y la petidina son los analgésicos más fuertes que ven como azul. Entonces incluso la visión les afecta. Por ejemplo, a mí una vez me pusieron, en caso de un dolor de cálculos renales, y yo empecé a ver a todos, no es por exagerar, pero como avatar, no sé, de un color medio azules, o la opacidad era más azul, y obviamente la ansiedad y todo. En caso de morfina, los pacientes como ya están emocionalmente caídos se usa más en CA, en cáncer, igual les afecta el sistema sistema nervioso, se vuelven más ansiosos, más alterados, incluso los tenemos que tener muchas veces atados porque ellos mismos se jalan la vía, pierden la noción del lugar o ya no están completamente orientados. Perfecto. Sí, eso es lo que pasa. Y eso podemos provocarlo nosotros, pues claro que sí. Si utilizamos de forma irresponsable este tipo de medicamentos. Ahora, no sé qué ha pasado que la letra se está. Ya, ahora miren, los agonistas naturales son la morfina y la codeína, ¿no? Esto ya hablando de grupos de opiáceos.
Y los derivados semisintéticos son la hidromorfona, la oxicodona, la hidrocodona. ¿Ya? Entonces, dentro de estos medicamentos también tenemos lo que es el tramadol, ¿ya? Que es un medicamento que sí se puede utilizar en nuestro caso, en el caso de que el paciente ya tenga una medicación previa o, como dice su compañera Jennifer, tenga una condición de salud previa. Entonces es un analgésico de acción central, tiene efecto monoaminoenérgico en el sistema nervioso central, ya, efecto opioide producido por su metabolito, no es tan adictivo como estos, ya, por eso es que en algunos casos lo podemos nosotros tomar, ya, ocasiona lo mismo, náuseas, mareos y estreñimiento, y combinado con el paracetamol mejora su efecto analgésico, ya. Entonces esto lo podemos utilizar, pero les vuelvo a repetir, aquí si gustan anotar, el medicamento que tiene combinación con el paracetamol se llama Salviar, con Z. Salviar, ¿ya? Entonces, este medicamento sí lo podemos utilizar, les vuelvo a repetir, en la medida de que la patología sea muy aguda, que esté asociada a una medicación previa y a una condición de salud previa del paciente. Si es un paciente, por decir, con artrosis, con artritis, con dolores neuropáticos, no le vamos a poder dar, por decir nosotros, un naproxeno. ¿Por qué? Porque su tolerancia a los analgésicos como base ya tiene el tramadol. Entonces nosotros, si le damos eso, no vamos a producir ningún tipo de beneficio al paciente y por ende no vamos a tener ningún tipo de mejora para nuestro procedimiento. Entonces tenemos que partir de esto. Y para eso, ¿qué es importante? Pues la historia clínica, ¿no? En la historia clínica, en lo que es antecedentes, tenemos que siempre nosotros manejar qué tipo de patología y medicación ya tiene el paciente, más cuando son pacientes adultos mayores. ¿Okay? Ahora, miren, nosotros vamos a hablar de mediadores químicos. Estos eicosanoides son unos mediadores químicos. Ya lo hemos visto nosotros cuando hablamos en procesos inflamatorios, ¿ya? Es un mediador biológico o químico derivado de fosfolípidos de la membrana celular, ¿ya? ¿Cuáles son? Prostaglandina, el tromboxano y los leucotrienos. Son enzimas y cofactores presentes en cada célula y estos van a sintetizar el ácido aráquido, o van a ser sintetizados, mejor dicho, por el ácido araquidónico, ¿ya? Esto es lo que necesito que ustedes empiecen a leer para la próxima clase, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los AINES en general. Los AINES sí van a tener una clase en específico, porque sí es un poco complicadito entender cómo funciona. O sea, ya nosotros sabemos que el proceso inflamatorio tiene sus signos cardinales, tiene un proceso gradual que sucede a nivel vascular de repente, pero lo que no sabemos es bioquímicamente cómo funciona, cuáles son las enzimas, cuáles son los mediadores químicos, cómo se activa cada uno de ellos. Entonces, para nosotros desarrollar la clase de AINES, ojo que el examen parcial viene hasta AINES. Ya, hoy día, a más tardar, a las 6, 7 de la noche estará listo todo el aula actualizada con todas las clases, chicos, ¿ya? De paso les voy a pasar también por WhatsApp para que lo tengan todo claro. El examen parcial viene hasta ahí, o sea, el próximo día viernes tenemos clase teórica antes del parcial. Ahí terminamos con lo que es AINES, ¿ok? Entonces hasta ahí viene el primer parcial. Entonces para eso necesitamos que esa última clase sea independiente y que ustedes empiecen un poquito a leer el tema del proceso de cómo funcionan los antiinflamatorios. Ya nosotros, como les decía, fisiológicamente ya sabemos qué pasa. Vamos a saber bioquímicamente qué es lo que sucede también, cómo actúan este tipo de... ¿Por qué se produce la inflamación a nivel de mediadores químicos? Porque a ese nivel trabajan los AINES, bloquean una síntesis para evitar que el proceso inflamatorio siga progresando.
Ahora, nosotros debemos entender una cosa. Una cosa es trabajar con analgésicos y otra cosa es trabajar con antiinflamatorios. Ya si nosotros tenemos una pulpitis, por decirlo, una pulpitis cerrada, o sea, todavía no hay compromiso de la cámara pulpar con el medio externo. Ahí tenemos aumento en la vascularización, hay presión dentro por el fluido, por el aumento del fluido sanguíneo, que ahí es un dolor insoportable. Nosotros, por decir, no podemos prescribirle un medicamento que solo sea analgésico, como por decir el ketorolaco. Ustedes han escuchado ya de ese medicamento, es muy buen analgésico, pero lo que tenemos que ver es, de acuerdo al diagnóstico que tengamos, si un antiinflamatorio va a ser mejor efecto, ¿no? El antiinflamatorio puede disminuir o anular esa frecuencia o ese aumento en lo que es la presión sanguínea por todo lo que ya hemos visto en un inflamatorio, y puede haber mejora. A veces eso es el error por el cual fallamos en la medicación. No, al paciente le prescribes, claro está, tomas pastillas, se pone su ampollita y le pasa el dolor, pero cuando el tiempo de vida media del paciente, del fármaco en el paciente, perdón, disminuye, el efecto, el síntoma vuelve a aparecer. ¿No? Y más aún si al paciente tú le recetas por tantos días, cada tanto tiempo, y el paciente toma una nada más. Y esa combinación hace que los pacientitos no tengan una buena experiencia y nosotros también fallamos un poquito en la medicación. Hasta este punto que terminó de opioides, ¿hay alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? ¿Todo quedó claro, chicos?